Amado pueblo del Señor, paz a cada uno de vosotros. Paz, hermano. Damos gracias primeramente a nuestro Dios por la bendición, el enorme privilegio que me permite. Me siento honrado de parte de Dios el poder estar al frente de su pueblo. Es una grande bendición, aunque no estamos reunidos en un mismo lugar, pero el mismo espíritu nos une para siempre alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Siempre alimentarnos y nutrirnos de su palabra viva y eficaz. Así que un saludo de paz a todos mis hermanos y hermanas. Jesús es la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. Jesús es el maná que descendió del cielo. Jesús es el agua viva. Por eso en su palabra dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es la piedra angular, de acuerdo a lo que dice Efesios 2:20, cuando dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesús es el pan de vida. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el león de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Y le podemos agregar más. La escritura está llena de cómo podemos llamar a nuestro Señor Jesús. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso vamos a hablar en esta hermosa tarde con la ayuda de nuestro Dios. Y quiero que busquemos en las Sagradas Escrituras, por favor. A través del evangelista Juan, en su capítulo 1, versículo 29, y después vamos a saltar al versículo 36. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo vuelve a recalcar acá. Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta de Dios. Él era primo de nuestro Señor Jesús. Su madre y su padre, su madre se llamaba Elizabeth y su padre Zacarías. Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Inició también su ministerio antes que el Señor Jesús. El ministerio de Juan el Bautista era anunciarle al pueblo que detrás de él, dice la Escritura, que venía alguien más, el cual tenía el poder para perdonar pecados. Por eso él dice en su palabra, yo a la verdad, dijo, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista venía preparando el camino del Señor. Dice que él empezó a predicar en el desierto de Judea. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista tenía como finalidad anunciar que cuando alguien se arrepentía delante de Dios, Dios tenía amor suficiente y favor para limpiarlo de todos sus pecados como consecuencia de su arrepentimiento. Entonces, Juan predicaba una palabra, un mensaje que impulsaba a la gente a arrepentirse. Él tocaba el corazón de aquellas personas que vivían en maldad, en pecado. Y aquellas personas, viendo en la condición que se encontraban, a través de ese mensaje que Juan el Bautista llevaba de parte de Dios, aquellas personas se convertían. Aquellas personas se bautizaban. Por eso dice la Escritura que y salían a Jerusalén de Judea
y eran bautizados por Juan en el Jordán, dice, confesando sus pecados. Ahora, y si confesaban sus pecados, era porque los tenían, hermanos. Pecados todos tenemos. Confesores es que no todos somos. Pecados todos tenemos. Juan, como profeta de Dios, no tenía un mensaje muy agradable para muchos, porque él hablaba la verdad. Él le decía a que aquel que mentía, le decía, la mentira no es buena. La mentira no proviene de Dios, le decía, sino del padre de la mentira, que es Satanás. Dice que él es homicida desde el principio, y cuando habla, dice, de lo suyo habla, y nunca hay verdad en él. Por eso también Juan el Bautista le decía a aquel que andaba en chismes, el chisme no es bueno, eso no te va a llevar a nada bueno. Cuando una persona es chismosa, puede llevar a otro a la cárcel, le decía. Puede hacer que otro, su hogar se destruya. Cuando alguien no tenía amor, le decía Juan el Bautista, Dios manda que nos amemos los unos a los otros. O sea, que tocaba el corazón de las personas. Cuando alguien no tenía paz en su corazón, les decía, tenés que tener comunión con tu hermano, con tu hermana. El rencor no es bueno. Decía, eso no le agrada a Dios. Entonces le decía, tenés que venir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es el que va a poner paz en tu corazón. Juan el Bautista le decía al adúltero que el adulterio no era bien visto por Dios. ¿Se acuerda que le dijo a Herodes? No es lícito, le dijo, que tú te metas con la mujer de tu hermano, con su cuñada. Entonces vemos que Herodes andaba de coqueto con la cuñada, Herodías. Juan le decía, estás fuera de orden, estás caminando en adulterio. A Dios no le agrada eso. Así no vas a prosperar como rey. Así no vas a prosperar como líder. Así no vas a prosperar como padre de familia. Esa conducta no es buena. Tienes que hacer cambios. Necesitas dejar de hacer lo malo. Entonces el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje confrontativo. Porque cuando usted y yo hablemos la palabra como está escrita, délo por hecho que vamos a tener problemas. Porque hay muchos que no van a recibir el mensaje. Hay quienes que sí van a decir esa palabra es para mí. Pero vamos a ver muchas veces que no nos va a gustar que nos digan la verdad. ¿A través de qué? De la palabra de nuestro Dios. Y eso pasó con Juan el Bautista. Él murió decapitado por decir la verdad. Ahora, estamos hablando del Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista menciona lo que leímos ya, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es en referencia a que Jesús es el perfecto, oiga bien, el perfecto y último sacrificio por el pecado. Para poder entender quién es Cristo y lo que hizo, debemos de comenzar lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. El sistema en la antigüedad, el sacrificio de animales, de corderos. ¿Se acuerda que estudiamos eso en la mañana de la escuela también cuando dice, cuánto más la sangre de Cristo nos limpiará nuestras conciencias? ¿Por qué? Porque había en el sistema antiguo, se mataban animales, corderos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Esa era muy importante para los judíos, ese sistema sacrificial. Muchos de los judíos que oyeron decir a Juan el Bautista, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente tal vez muchos de ellos han de haber pensado en el sacrificio de animales que se hacía en la antigüedad, que tuvo su validez, que fue muy importante para la nación israelita. Tenemos, por ejemplo, la celebración del Cordero Pascual, la fiesta de la Pascua. Es una de las principales fiestas judías. La celebración en recuerdo cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El pueblo ya llevaba más de 4 siglos de estar esclavizado
en Egipto. Y ellos clamaban, gemían a Dios por una libertad. Y Dios escuchó su clamor, Dios escuchó su ruego, porque Dios nunca está ajeno ni distante a las oraciones de sus hijos. Vemos que para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, cayeron 10 plagas allá en Egipto. Y la última plaga, ¿cuál fue, hermanos? La muerte de los primogénitos. Cuando hemos aprendido en el relato del Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto fue apresurada, así como la celebración de la Pascua. Quiero que vayamos allá, por favor, porque ahí se inmolaba un cordero. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Doy tiempo para que lo busque. Dice a la letra: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Nos vamos a detener acá. Aquí Moisés recibe la instrucción del Señor de celebrar la Pascua. El pueblo de Israel tenía la instrucción de sacrificar un cordero macho de 1 año, sin defecto. Y dice acá: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año, refiriéndose a Nisán o Aviv. Aquí no lo dice abiertamente, pero dele vuelta a la paginita y lo va a decir en Éxodo 13, para que veamos que es el mes de Nisán o Aviv. Éxodo 13. Versículo 3 y 4. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. A vosotros salís hoy en el mes de, ¿qué dice? De Aviv. Allá nos dice más claro. Volvamos allá a Éxodo. Entonces, rigiéndose por el calendario judío, es el mes de Nisán o Aviv. Ahora, nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, ¿verdad? Que viene siendo en marzo o a principios de abril. El calendario lunar es el calendario judío y el calendario gregoriano es el calendario solar. Versículo 3. Dice ahí algo bien importante. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ahora, ¿por qué se apartaba desde el día 10 ese cordero? Si se iba a inmolar hasta el día 14. ¿Por qué, hermanos? Para que se limpiara, para que ese cordero se purificara. El animal, ese cordero tenía que estar limpio de sus intestinos. Ese cordero tenía que estar en ayunas. No le daban ni agua, porque tenía que estar limpio, sin ningún defecto. Y sigue diciendo: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. O sea que no tenía que sobrar nada, porque era algo sagrado. O sea, no era de que para mañana me como lo que sobró. No, de ninguna manera. Tenía que terminarse. Ahora, ningún extranjero, ningún jornalero
podía comer de ese cordero, de la Pascua, no podía ser participante. Para poder pertenecer al pueblo israelita había un requisito. ¿Cuál era? Tenía que circuncidarse. La persona que quería participar de la Pascua tenía que circuncidarse, si era un jornalero o un extranjero. Ahora, nosotros ya no celebramos la Pascua. Nosotros hoy conmemoramos la cena, porque dice la Escritura que nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada. Nosotros conmemoramos la cena del Señor. Ahora, para poder participar de la cena del Señor, de los emblemas sagrados que son el pan y el vino, nosotros como hijos de Dios tenemos que pertenecer a la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. No puede una persona que no es del cuerpo místico del Señor, alguien que no es bautizado o bautizada en la iglesia, no puede participar de esos emblemas sagrados. Porque como así en el antiguo tiempo, como estamos leyendo, tenían que pertenecer al pueblo circuncidándose. Ahora en la actualidad también, la persona que quiere participar de la cena del Señor tiene que bautizarse con la doctrina que Jesucristo trajo a esta tierra, con los 37 o 40 puntos de fe. Porque muchas veces llegan personas de denominaciones, adventistas, católicos, luteranos, y ven el acto que nosotros estamos haciendo, pero ellos no pueden participar porque no son parte del pueblo. Y no es que se haga acepción de personas, no, de ninguna manera, sino que cumplimos con lo que Dios manda en su palabra. El requisito era que eran circuncidados. Ahora el requisito en la iglesia de Dios, que sean bautizados y tengan los 37 o 40 puntos de fe. Vayamos al versículo 5. Pongámosle atención acá. El animal será, ¿cómo dice, hermanos? Sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este cordero lo revisaban bien, porque ahí dice que el animal será sin defecto. No tenía que tener un ojo malo o solo un ojo. No se le tenía que estar cayendo el pelo de su cuerpo. No, porque dice que tenía que ser sin defecto. No era posible que ese animal solo tuviera una oreja y la otra no, tampoco. O sea que no podía el animal renquear, tampoco. O sea que ese animal tenía que tener todos sus miembros en buenas condiciones. Tenía que estar intacto. Porque este cordero es el que venía tipificando, simbolizando al Señor Jesús. Era tipo y figura de lo que Cristo vendría a ser más tarde. Dar la vida por el mundo entero, dar la vida por la humanidad, derramar esa sangre. Dice ahí, el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Vemos las características de este cordero. Son características del Hijo de Dios, de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, dice la Escritura, que él nunca hizo pecado. Dice que en su boca nunca se halló engaño. Dice que el único hombre perfecto, el más hermoso de los hijos de los hombres, dice que la gracia de Dios se derramó en sus labios. Dice la Escritura que Él es el que habita en nosotros, en Él creemos y por Él somos. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por eso este cordero tenía que estar limpio. ¿Se acuerda la cita que leímos en Primera de Juan en la mañana? Primera de Juan 3:3, cuando dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como este cordero que sacrificaban, que mataban en el antiguo tiempo.
Ahora veamos las características de Cristo. Quiero que vayamos, hermanos. No vaya a perder acá. Póngale un separador. Póngale un separador y quiero que busquemos Filipenses capítulo 4. Filipenses versículo 9. Filipenses 4:9 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Estas características las tenía Cristo, las tiene Cristo, el Hijo de Dios. Porque dice que ese animal era sin defecto. Ahora nos dice a nosotros, todo lo que es verdadero. Ahora, Jesús siempre habló verdad. ¿Sí o no? Dice que en su boca nunca se halló engaño, ni mentira. Él es la verdad, como dice en su palabra. Allá en Juan 14:6, él mismo dice, son palabras de él. Yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Allá el profeta Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Esa es otra característica del Hijo de Dios. Manso y humilde de corazón. Así lo dice la Escritura, y él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como a mi hermana Tere dice que se le quedaron grabadas esas palabras, a su servidor también, cuando el hermano Víctor en un servicio de oración dijo que ese corderito era indefenso, que no iba a meter ni las manos para que lo mataran. Y así fue el Hijo de Dios. Él murió por hablar la verdad. Ahora, esa es una característica, ser manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesús. El siervo Moisés llenaba ese requisito. Dice la Escritura que no había otro hombre en aquel entonces en la tierra manso como era Moisés. Ahora nosotros somos mansos y humildes de corazón, hermanos. Porque esa es la enseñanza para nosotros. Practicar, vivir lo que Jesús vivió. Seguir las pisadas de Cristo. ¿O será que cuando comete un error, una falta, usted no la acepta? ¿O cree que nunca se equivoca? ¿O cree que algún hermano, alguna hermana, alguien no le puede enseñar? O contestamos, ¿qué me va a enseñar usted a mí? Si yo tengo 20, 25 años en la iglesia. De todos aprendemos todos, hermanos. Debemos de ser humildes, debemos de ser sencillos. Para que de esa manera Dios derrame sabiduría en sus hijos y nosotros poder crecer más y poder ser vasos de honra siempre. ¿Cómo estamos en ese punto? ¿Somos mansos y humildes de corazón? ¿O cuando nos habla alguien y nos dice la verdad, no la aceptamos? ¿O creemos saberlo todo? Si estamos de esa manera, no somos humildes ni mansos de corazón. Sigue diciendo el versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Aquí encontramos otra palabra. Cuando en la tienda nos dan un cambio, nos regresan un cambio de más, ¿qué hacemos? ¿Somos honestos? ¿Lo devolvemos? Y máxime si no estamos trabajando, ¿verdad? Y necesitamos ese dinero.
nos vence la tentación. Porque aquí está hablando de honestidad. O cuando vemos que a alguien se le cae su cartera y tiene un par de dolaritos ahí, ¿verdad? Entregamos lo que no es nuestro. Habla también de la honestidad. Porque si el Espíritu no redarguye en nosotros, no la vamos a regresar. Pero si el Espíritu redarguye en nosotros, entregamos aquello que no es nuestro. De esa manera estamos siendo honestos. De esa manera estamos glorificando a Dios. De esa manera sabemos que hay temor de Dios en nosotros. Porque todo aquel que practica lo malo, dice, que es del diablo. Dice la Escritura que toda maldad es pecado. Entonces nosotros tenemos que ser honestos. Dice todo lo justo. El Señor Jesús llena todos estos requisitos. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:18. Ya vamos a regresar allá a Éxodo. Para que veamos que el Señor Jesús es justo. Primera de Pedro 3:18. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Sí leyó? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo que es Él, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces aquí podemos ver, dice ahí el texto, todo lo justo, ¿verdad? Cristo fue el único ser justo en la tierra. Era justo en todo el sentido de la palabra. En lo que hablaba, en lo que hacía, en lo que decía, cómo lo decía. Él fue justo en todo eso. Hay otra palabra ahí en Filipenses. Entonces, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra, Él viene a hacer justicia. Dice que toda injusticia que hay ahorita en este mundo, Él va a hacer justicia en aquel día. Entonces, Él es justo. Vayamos, hermano, a Éxodo. En el versículo 7. (12:7). Le dije que no perdiera Éxodo. Porque vamos a ver unos detalles más acá. Éxodo 12:7. ¿Lo tenemos? Dice, y tomarán de la sangre y los pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora aquí podemos ver que esta sangre de este cordero iba a estar, dice que rociada en los dinteles de las casas de los israelitas. ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel de la muerte a medianoche. Y dice que aquellas casas que no estuvieran con esa señal, que esos marcos no estuvieran la sangre de ese cordero, iba a haber mortandad. Porque eso significa Pascua, pasar por encima de, pasar por alto. Entonces, cuando el ángel de la muerte viera aquellas casas que estaban rociadas con la sangre del cordero, dice que iba a pasar por encima y ahí no iba a haber mortandad. Pero en la casa de los egipcios sí hubo mortandad. Ahora, los israelitas tenían la protección de Dios, el cuidado de Dios. Ahora en la actualidad, ¿dónde tiene que estar rociada esa sangre? En nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro interior. Ahí tiene que estar rociada la sangre del Hijo de Dios. Para que no haya hechicería, no haya brujería que pueda contra nosotros, porque estamos cubiertos con esa sangre, con la sangre del Hijo de Dios, como el cordero que quita el pecado del mundo. No va a haber peste
que pueda llegar a nuestra morada. Por eso la Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo cazador, de la peste, dice. Por eso en estos momentos, esta peste que está pasando, hermanos, nosotros lo que debemos de hacer es afirmarnos más a Dios, consagrarnos, santificarnos a Él. Y sabemos que no va a llegar. Y aún si llegara, pues dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, dijo, y el morir es ganancia. En el Señor no hay pérdida, pero hay que estar a cuentas con Dios. Hay que guardar sus mandamientos. El temor de Dios no debe faltar en nosotros. La obediencia, la santidad, la fidelidad a Él. Porque Pablo lo dijo porque Pablo sabía de dónde venía, en dónde estaba y para dónde iba. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa firmeza, esa confianza también, que Dios cuidará de nuestras vidas. Ahora, con la muerte de Cristo en la cruz, también nos libra y nos libró de la muerte del pecado, cuando derrama su sangre por todos los pecadores. Ahora, otro importante sacrificio que incluía corderos y animales era el sacrificio continuo, que se hacía a diario allá en el templo de Jerusalén, cada mañana y cada tarde. Dice que eran sacrificados corderos por los pecados del pueblo. Quiero que busquemos en Éxodo, capítulo 29. Éxodo 29. Versículo 38 al 42. Donde se hacía el sacrificio continuo. Esto venía tipificando al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año, cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de hin de aceite de olivas, machacadas, y para la libación la 1/4 parte de 1 hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces aquí podemos ver de este sacrificio continuo. Estos sacrificios a diarios, como todos los demás, era para señalar el futuro de lo que Cristo vendría a hacer más tarde, la ofrenda por el pecado. De hecho, a la hora que Cristo muere en la cruz por el pecado de la humanidad, el sacrificio continuo de la tarde, esa misma hora se hacía ese sacrificio de la tarde. Entonces todo apuntaba a lo que Cristo vendría a hacer, la muerte de Jesús. Porque dice la Escritura que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Está hablando de la hora sexta, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En ese lapso de tiempo es que muere el Señor Jesús, de las 3 a las 6, de las 3 en adelante. Es que Él da su vida y expira por la humanidad. En ese lapso de tiempo, de las 3 en adelante. Ahora, a causa de nuestros pecados, estábamos separados de la gloria de Dios y éramos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podíamos tener es que Él enviara a su Hijo en reconciliación por el pecado. Entonces dice la Escritura que nosotros en la naturaleza que nacimos, en la corrupción que nacimos, que nos heredaron nuestros padres, dice que éramos enemigos de Dios. Pero a través de ese medio eficaz que Dios usó al enviar a su Hijo, nos reconciliamos con Dios a través de su muerte, a través de su sangre, para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que debemos de valorar, como estudiábamos en la mañana. Valorar el sacrificio del Hijo de Dios, que Él nos vino a rescatar
de esta vida pecaminosa. A través de su muerte, de su sangre, nos limpió, nos lavó nuestros pecados. Porque la Escritura dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, que no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que sus ojos fueron abiertos y ellos cosieron hojas de higuera, pero eso no fue suficiente. Esas hojas de higuera se iban a romper, se iban a deteriorar. No era para que ellos se cubrieran con, sí se cubrieron con, dice que se cubrieron con hojas de higuera, pero no bastaba y se hicieron delantales. Pero Dios en su infinita sabiduría dice que los vistió con túnicas de pieles de animales. Entonces vemos que desde ahí se derramó sangre inocente para cubrir la vergüenza. Dice que Dios los vistió de pieles de animales. Así lo dice la Escritura. Quiero que vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 3. Versículo 21. Génesis 3, 21. ¿Lo tenemos? Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué dice? Y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, dice, túnicas de pieles y los vistió. Entonces, Dios tapó su vergüenza. Dios cubrió su desnudez. Dios cubrió su pecado. Ahora, si nosotros, aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, ellos están enseñando su desnudez. Ellos no están cubiertos con la sangre del Hijo de Dios. Están en pecado. Están enseñando su vergüenza, hablando espiritualmente. También la Escritura nos dice que nosotros somos comprados, no somos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa. Dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 al 20, ¿lo tenemos? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué dice? Mira, aquí está lo hermoso. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, de lo que estamos hablando, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que antes de la fundación del mundo, ya Dios ya nos tenía en cuenta, ya nos había tomado en cuenta, ya tenía la solución para nuestro pecado, para nuestra maldad. Y dice que Él nos sacó de las tinieblas, dice, y nos trasladó a su luz admirable. Entonces, a través de la sangre del Hijo de Dios, es que podemos hoy obtener redención, podemos obtener vida eterna, podemos obtener esa salvación. Pero hay que aceptar al Hijo de Dios como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. ¿Y cuándo es que se hace ese pacto? Se confirma a través del bautizo. Es ahí donde se confirma el pacto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y así lo dice la Escritura, allá en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros,
que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer Isaías primero, ¿no? Ya para ir terminando, Isaías 53. Mencionaba mi hermano Efraín los sufrimientos del maestro. Isaías capítulo 53. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está la muerte atroz del Hijo de Dios. Ahora, todo lo que padeció él por nosotros, por amor a nosotros, porque él vino a ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Dice la Escritura que usted y yo éramos dignos de muerte, pero nuestro Dios en su grande amor y misericordia se compadeció de nosotros y nos proveyó de un Salvador para poder rescatarnos de aquella vana manera de vivir. Es de valorar ese sacrificio. Ahora, muchos de nosotros no queremos pagar el precio. Muchos de nosotros queremos una vida cómoda. No queremos sufrir por el maestro. No queremos que nos hagan ningún desprecio, porque ya vamos a desquitarnos con la venganza. Y todo lo que padeció el maestro por amor a nosotros. En la mañana vimos que le escupieron, vimos que le pusieron una corona de espina, lo abofetearon. Dice que también la Escritura que le amarraron un trapo acá y le dijeran, dinos, ¿quién te pegó? Y él, como dice, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Algunos de nosotros la abrimos hasta de más. Jesucristo, cuando abría sus labios, su boca, era para bendecir solamente, nunca para maldecir. Aún aquellos que le injuriaban, él dijo en su lecho de muerte, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por el Señor? A través de la sangre del Hijo de Dios hay perdón de pecados. Por eso dice el profeta Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso. Busquemos, hermanos, Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, del versículo 18 al 22. ¿Lo tenemos?
Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de, ¿qué dice? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con el agua limpia. Dice, por el camino nuevo, dice, que nos abrió a través del velo. O sea, ya no por los sacrificios de animales que se hacían en el ayer. Ya eso no, porque dice la escritura que Jesucristo vino a ocupar ese lugar perfecto. Él fue la ofrenda perfecta. Por eso dice la escritura que si la sangre de los toros cabríos, de los machos y los toros cabríos, de las becerras rociadas a los inmundos, dice, purificaban la carne de aquellas personas, cuánto más la sangre de Cristo, que Él entró una sola vez y para siempre. Él fue crucificado una sola vez y para siempre. Pero muchas veces nosotros, con nuestra mala manera de vivir, muchas veces nosotros, con nuestro mal comportamiento, muchas veces nosotros, cuando damos un mal testimonio, lo volvemos a crucificar. Y Él ya fue crucificado una vez y para siempre. Dice la escritura que aquellos sumos sacerdotes, como eran mortales, como llegó la muerte a su vida, ya no pudieron continuar. Pero ahora dice, tenemos y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Es por ello que ahora nosotros oramos a nuestro Padre Celestial y la oración la hacemos en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el medio, Él es el puente. Nuestro Señor Jesús juega un papel importante en nuestras vidas, porque Él es el que nos vino a rescatar de la muerte del pecado. Eso es como para que nosotros estemos agradecidos con Dios y sigamos en este camino luchando siempre para poder alcanzar la salvación y la vida eterna que Él ofrece. Porque dice la escritura que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cada día pidámosle a Dios ser mejores delante de Él para poder nosotros en aquel día, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez a la tierra, nosotros estar preparados y no ser desechados en aquel día. Ya estamos en el camino correcto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar. Tenemos que seguir adelante y decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que me dará el juez justo en aquel día, dijo. Y no solo a mí, dijo, sino a todos los que esperan su venida. Ya se acerca, se avecina la cena del Señor, donde consagrémonos, santifiquémonos para poder tomar esos emblemas, para poder cada uno de hermanos hacer conciencia en qué le estamos fallando a Dios y en qué podemos enmendar todavía nuestra vida. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Vayamos a Juan 1:29, donde empezamos. Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita, dice, el pecado del mundo. No dice solo del pueblo de Israel. No dice solo los de la iglesia de Dios, sino dice que quita el pecado del mundo. De todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. De todo aquel que escuche su llamado y lo recibe en su corazón. De todo aquel que quiera hacer un pacto con Dios
y decir, ya no quiero vivir en la vida que llevo. Quiero que Dios haga un cambio en mí. Quiero que Dios me transforme. Quiero que Dios more en mí. Quiero hacer su voluntad. Por eso dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo en Él encontramos ese perdón. Solo en Él encontramos esa salvación. Solo en Él encontramos esa esperanza. Así que, hermanos, ha sido todo. Dios bendiga su palabra y que Dios nos siga ayudando, fortaleciendo el ministerio de cada uno de nosotros. Y vamos a terminar de esta manera. Así que muchas gracias por todo y paz a cada uno de vosotros.